Buenos días. Hoy iniciamos el segundo encuentro denominado Consideraciones en tiempos de crisis, teniendo como antecedente los elementos referenciales sobre la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación superior, las propias respuestas e intervenciones que han tenido los profesores de nuestra universidad en el foro virtual, donde se ha hecho un análisis bastante extenso. Anunciamos que ya hoy en la tarde cierra. Todavía hay compañeros que no han intervenido, pero en su mayoría lo han hecho. Y sin duda hay un reconocimiento notable, como era de esperar, al uso de las tecnologías en los procesos de formación de profesionales, en menor medida en cuanto a las barreras que pudiésemos estar enfrentando como docentes universitarios en estos momentos, reconociendo que incluso hoy estamos hablando de un modelo de educación a distancia que fue una solución planificada con anterioridad, sin embargo no ha logrado expresar los niveles deseados, tanto por parte de los docentes, que no siempre contamos con la preparación necesaria para hacerlo, con los recursos tecnológicos en alguna medida, y también sin dudas los estudios han estado indicando que no siempre nuestros estudiantes son tan autónomos como consideramos. En medio de esta realidad, sin duda se ha estado generando con mayor fuerza, potenciando el uso de las tecnologías, utilizando formas no tradicionales de la enseñanza que llevan a repensar el rol del docente, pero también la capacidad innovadora para transformar los procesos de formación de profesionales haciendo uso de estas tecnologías. Lo que parece ser, más que una solución desesperada, una opción de sentido común en torno a la situación que enfrenta el mundo hoy y Cuba de manera particular, y veámoslo entonces como una oportunidad para innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Compartimos el criterio expresado por la UNESCO en el 2009, cuando plantea: en ningún otro momento de la historia ha sido más importante que ahora la inversión en los estudios superiores, por su condición de fuerza primordial para la construcción de sociedades del conocimiento integradas y diversas, para enfrentar la investigación, la innovación y la creatividad. Sin duda está en el centro el proceso de formación de profesionales y el quehacer como docentes universitarios. Por tanto, las consideraciones a la necesidad del uso de tecnologías en tiempos de crisis estará enmarcada sobre la base del análisis que cualquier tecnología que sea utilizada en el proceso en su condición de mediador, o sea, como medio y no como fin mismo, como en ocasiones sucede, lleva a considerar cualquiera de las alternativas una dimensión pedagógica y didáctica de la concepción del proceso, con una dimensión tecnológica y, por supuesto, una dimensión donde se ubican en el centro los recursos humanos con los que contamos. En este contexto, las consideraciones, en el caso de la universidad nuestra, se particularizan entonces en las características que tiene el modelo de la formación del profesional en Cuba hoy, las características que tiene el modelo de educación a distancia como el elemento más cercano al uso de las tecnologías, coherentemente fundamentado desde la perspectiva del análisis que realizamos, y en consecuencia la estrategia pedagógica que ha diseñado la universidad para este tiempo prolongado de crisis, a lo que algunos denominan post-COVID, pero sin duda es un tiempo que no sabemos hasta cuándo pueda estar sucediendo, de manera que debemos estarnos preparando para subir por un periodo prolongado. Comenzamos entonces haciendo alusión a algunas de las características que tiene la
formación del profesional en Cuba hoy y que se mantienen independientemente de las condiciones actuales generadas por la COVID. Estamos hablando de un alto significado estratégico en la solución de los problemas sociales puestos a prueba en estos momentos con la situación generada por la pandemia. Hay un reconocimiento de las universidades como centros que devienen en potencial desarrollo científico y tecnológico a partir de constituir también los centros culturales más importantes de la sociedad hoy, en un proceso de continuo perfeccionamiento de la educación superior cubana. Y en este contexto se da también la adecuación de los modelos de formación de profesionales a las necesidades sociohistóricas concretas. Estamos entonces ante un nuevo imperativo. Pero en esta misma medida, no todo es totalmente positivo. O sea, pudiésemos estar hablando de algunas limitaciones a tener en consideración en estos momentos, como es el caso de que se sobredimensiona el componente académico respecto al laboral e investigativo en ese proceso, como procesos formativos sustantivos en la universidad. Hay un predominio, por tanto, de la función docente, metodológica respecto a la orientadora, en el caso nuestro como docentes universitarios, y en una menor medida la concepción de la investigación que ha ido ganando espacio en los últimos tiempos. Las valoraciones que se hacen a su vez del proceso de aprendizaje generalmente responden a los resultados obtenidos y no a los procesos mediante el cual se llega a esos resultados, un elemento que tiene una resignificación para lo que estamos haciendo, sobre todo por el énfasis en los elementos procedimentales, de habilidades, de competencias en la formación del profesional. De manera que también se visualiza un insuficiente tratamiento de los contenidos en correspondencia con el modo de actuación profesional. Y es que estamos llamados a la necesaria unidad entre los contenidos de la ciencia con los contenidos de la profesión para generar mayores niveles de significatividad. La realidad entonces en que nos encontramos en la formación de profesionales en Cuba está demandando hoy de diseñar modelos alternativos, pero sobre la base de una manera creativa e innovadora que contemple, en primer lugar, la concepción de la formación del profesional como un proceso de formación continua que no se limita a la formación del pregrado, sino que tiene que ver también con la formación para el empleo y la formación posgraduada, en correspondencia con el modo de actuación profesional y demandando entonces, de acuerdo a las esferas de actuación, un mayor éxito en el desempeño profesional. Tenemos que considerar también el perfeccionamiento que está teniendo lugar en los planes de estudio y, por supuesto, las normativas que se establecen en el plan de estudio que es vigente en estos momentos, pero sin dejar atrás las condiciones concretas que nos ha estado generando la COVID en la formación del profesional y que está demandando, por tanto, el consenso. Así se ha estado reiterando en las intervenciones, en las reuniones de trabajo de los directivos y docentes nuestros, potenciar el uso de las tecnologías como una manera de facilitar el proceso, pero reiteramos, como una oportunidad que no es el fin en sí mismo, sino un medio para lograr los objetivos que pretendemos. De manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje se va a constituir en armonía para la solución de problemas profesionales como la célula básica para contribuir que dinamiza el desarrollo del modo de actuación profesional. Asumimos entonces que desde esta perspectiva y asumiendo los presupuestos nuestros sobre la concepción del aprendizaje desarrollador, estamos hablando de concebir en ese proceso de formación del profesional
en las tareas de aprendizaje devenidas en problemas profesionales o viceversa, como cual sea la intencionalidad, debemos tener en cuenta cómo activar esa actividad intelectual, productiva, creadora del conocimiento, desde el estudio de las habilidades y valores propios de la profesión, que no se limiten únicamente al conocimiento, potenciando la metacognición con énfasis en la actividad cognitiva, o sea, qué necesito para resolver un problema, cómo lo hice, cómo controlo ese proceso, estableciendo relaciones significativas en correspondencia con el modo de actuación profesional, o sea, acercándonos cada vez más a esa identidad profesional, de manera que vayamos implicando los sentimientos, las actitudes, los propios valores de la profesión. Y sin duda estaremos generando entonces en ese sistema de autovaloraciones y expectativas positivas hacia la profesión mayores motivaciones para aprender. Son algunas de las características que deben estar asignando el tipo de tareas a resolver en las que estaremos involucrados alumnos, profesores, el grupo y las categorías didácticas. Ahora, mediado por tecnología, pero considerando siempre la importancia y significación del trabajo colaborativo en la solución de un problema profesional. Desde esta perspectiva del proceso, estaremos analizando entonces qué características nos está aportando la educación a distancia, o sea, el modelo de educación a distancia en Cuba hoy como modalidad educativa, que aunque concibe espacios de separación del profesor y el estudiante en espacio y tiempo, se apoya en recursos educativos que estimulan y potencian el aprendizaje autónomo del estudiante, un elemento que hay que seguir potenciando, apoyando y tutorando a nuestros estudiantes para que sean cada vez más autónomos. A la vez que existe en la institución condiciones para garantizar esa comunicación bidireccional a partir de la existencia de las plataformas libres con las que trabajamos fundamentalmente, aunque no son las únicas. De manera que en el escenario cubano actual, este modelo de educación a distancia potencia nuevos paradigmas pedagógicos que demandan mayores niveles de flexibilidad para la realización de los estudios, tanto en el pregrado como en el programa, con principios ineludibles como es el caso de la flexibilidad curricular, la convergencia e integración tecnológica y la interacción y comunicación entre los miembros que intervienen en este proceso de aprendizaje. Por la intención del curso, estaremos haciendo mención solo al elemento de la flexibilidad. Estamos hablando de flexibilidad no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista curricular. Y más adelante estaremos viendo cómo se particulariza o se singulariza en el caso específico de la Universidad de Pinar del Río la necesidad de las adecuaciones curriculares desde la esencialidad de los contenidos. Estamos hablando de una flexibilidad en la organización del proceso, pero también en la concepción de las relaciones espacio-temporales entre estudiantes y profesores o incluso entre los propios estudiantes. En ese sentido, hay maneras que debemos estar cambiando y potenciando. A veces somos muy rígidos en la concepción del proceso y estamos llamados entonces a una modificación. Desde los componentes mismos de la educación a distancia que reconocen en primera instancia los recursos humanos con que contamos. Yo creo que podemos tener una u otra tecnología, pero de lo que no podemos prescindir es de los profesores y de los estudiantes para la conducción de este proceso. Por supuesto, un componente pedagógico
que centra su atención en el estudiante como elemento sujeto activo en la apropiación del contenido, en el sentido amplio y terminológico de la categoría, un componente tecnológico que está concibiendo diferentes espacios. O sea, muchas veces cuando hacemos rechazo a este componente decimos no contamos con las tecnologías necesarias. Bueno, hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones reales que tenemos, pero generar entonces estos objetos de aprendizaje desde espacios donde tengamos total conectividad, donde contemos con una conectividad parcial o limitada o sin conectividad. Sin duda estamos ante un reto, pero posible a partir de las condiciones y el diagnóstico que existe hoy en Pinar del Río, además de las posibilidades de ayuda y la integración en los centros universitarios municipales, en las condiciones entonces en que está teniendo lugar la formación del profesional, del papel de las entidades laborales y sin duda contamos con un elemento que abordamos en menor medida, pero por supuesto tiene un componente organizativo de apoyo al proceso para lograr el objetivo de formación que estamos proponiendo. De manera que este modelo potencia la mediación didáctica innovadora, sustentada en el uso de las tecnologías que ubican al estudiante en el centro del proceso y demandan de él un nivel de autogestión y de protagonismo que favorece su proceso de formación. Teniendo en consideración entonces los antecedentes en torno al uso de la tecnología en el proceso de formación de profesionales, las características de este proceso de formación de profesionales en Cuba, del modelo de educación a distancia como un elemento, un antecedente planificado y coherente con la formación de este profesional, entre otros elementos, se creó la estrategia pedagógica para implementar en la Universidad de Pinar del Río en este periodo prolongado de crisis, que reconoce el nivel de acceso a la educación como un derecho humano y la experiencia de la universalización de la educación en Cuba desde la década del 60, el desarrollo de la informalización de la sociedad cubana, la existencia de reunir como un potencial que permite el enlace de redes en alcance nacional, la experiencia del uso de las TIC en procesos formativos y en la propia plataforma Moodle, así como la implementación de la resolución 364 del Consejo de Ministros en torno a la responsabilidad de las entidades laborales, entre otros, que pudiésemos estar incorporando en la medida que ha venido desarrollando el proceso de formación. Apunta como idea básica y medular para el distanciamiento social o el aislamiento social, potenciar la tecnología como alternativa de distanciamiento social, que refiere el vínculo de lo presencial con lo no presencial, cada vez generando menos espacios presenciales por las condiciones que conocemos. Y la estrategia se dirige a 3 acciones fundamentales: estrategias de dirección y organización del proceso, de capacitación de los docentes en el que estamos inmersos y de adecuación curricular, que aunque tiene antecedentes en lo que venía haciéndose para la implementación del Plan E, tiene maneras particulares en la determinación de la esencialidad de los contenidos en este proceso. Fundamentamos así la estrategia como fundamentos generales para potenciar la tecnología. Y queremos enfatizar en algunos de los elementos, como es el caso
del tránsito, necesario tránsito de la dependencia a la independencia del estudiante. Por tanto, estas tareas de aprendizaje o problemas profesionales de los que veníamos hablando deben ir transitando no solo por dada la complejidad de la ciencia, sino también de las herramientas con las que tiene que ir trabajando y en los niveles de complejidad para darle solución, de manera que reciban mayores niveles de ayuda en sus inicios y vayan generando niveles de autonomía e independencia por parte del estudiante. Hemos hablado de niveles de accesibilidad, por supuesto, que si no es una condición, es una condición necesaria a su vez dentro de otros elementos, pero estamos puntualizando la necesidad de potenciar el trabajo colaborativo en grupos, avanzar del uso de la tecnología. A veces pensamos que es esa relación e interacción hombre-máquina únicamente, o sea, la esencia de la formación tiene que seguir distinguiendo este modelo formativo, utilizándose entonces las TIC como una herramienta de apropiación de contenido, donde el docente sigue teniendo la responsabilidad de organizar, de mediar, de facilitar el proceso, y el estudiante sigue siendo ese sujeto activo en la apropiación del contenido, que apoyado con la orientación del profesor puede estar buscando otras alternativas de solución de manera crítica en otros espacios que no fueron inicialmente, pero al menos los que nosotros generamos deben ser suficientes para la solución del problema. Significativo y trascendental resulta la adecuación curricular en función de la esencialidad de los contenidos, determinada por la relación de la ciencia que enseñamos con la profesión. Fíjense que es una idea que veníamos trabajando en función de, como expresión de esa correspondencia con el modo de actuación profesional y la esfera en que se va a desempeñar este estudiante. Sobre este particular hay una cápsula teórica que se queda como parte de los materiales del curso que pudiesen estar facilitando este proceso de comprensión y que es punto de partida para la actividad de aprendizaje que debe solucionar como expresión de este encuentro. Y hemos estado generando el papel del colectivo de año en la concreción de las adecuaciones curriculares, que en estos momentos también tiene que recurrir a elementos flexibles del trabajo en red por parte de los profesores, y un elemento que a nuestro modo de ver considera, sobre todo por los intercambios que hemos tenido con los colectivos pedagógicos, que en definitiva son los que implementan, aunque seamos parte de ellos, todas estas propuestas, es la necesidad de reconocer los tres escenarios de conectividad, considerando que las adecuaciones curriculares respondan a los niveles de mayor conectividad, pero generando actividades para cualquiera de estos espacios. Así, hemos estado valorando que la mayor fortaleza que tiene la universidad hoy es el potencial pedagógico del claustro universitario, la preparación con la que contamos, las características de los planes de estudio, contar hoy con una plataforma de acceso libre, donde además se han hecho adecuaciones para que esté libre de costo, aún fuera de los espacios de la universidad, en correspondencia con los fundamentos, con una estructura pedagógicamente fundamentada, así como otras condiciones de existencia de posibilidades de conectividad desde empresas, escuelas, joven club de computación, la presencia de la universidad en los territorios, pues son fortalezas que nos pueden estar acompañando y que nos permiten potenciar el uso de las tecnologías como alternativa. Ahora, ¿cómo concebir esas adecuaciones curriculares? Es un espacio a reflexionar, nos interesan sus comentarios y en este sentido, pues las actividades de aprendizaje acompañadas de ese proceso de reflexión metacognitiva apuntan precisamente a ello, cómo
concebir esa adecuación curricular desde la asignatura curso en este espacio mediado por tecnología y que pudiesen estar utilizando algunas de las recomendaciones que se están dando como parte del curso, otras que tienen que ver con la experiencia anterior que ya han puesto en práctica como docentes universitarios que han dado buenos resultados. Yo creo que la socialización de buenas prácticas en su momento puede resultar significativo y sin duda también teniendo en cuenta las características que tenemos como docentes y las características que tienen los estudiantes a los que van dirigidos nuestras adecuaciones, la concepción en general. Son algunas ideas que queríamos compartir con ustedes para poner a nuestros estudiantes al decir de Martí a flote en el tiempo en que les ha tocado vivir, que no es únicamente como expresión también de la responsabilidad social que tenemos, que no es únicamente con la salud, aunque lo es en primer orden, sino también con la necesidad de dar continuidad al proceso de formación de profesionales con la calidad que espera la sociedad y la familia de nuestros estudiantes.